Hoy vamos a hablar de un tema muy práctico, muy sencillo, muy simple, pero al cual el Señor le dio una trascendencia muy importante. Está en el libro de Mateo capítulo 5 al versículo 33 y vamos a leer desde el verso 33 hasta el versículo 37. Jesús y los juramentos. Esa es la palabra que aparece en la primera parte de este párrafo del capítulo. Jesús y los juramentos. Y hoy quiero que usted vea lo que Dios, escúcheme bien, cómo Dios ve nuestros compromisos verbales, cómo Dios los asimila y cómo nosotros también debemos observarlos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Si alguno de ustedes necesita una Biblia, ya sabe, puede levantar su mano. Uno de nuestros voluntarios y servidores se acercará y le dará una Biblia. Mateo capítulo 5 versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y quiero hablarles algo que tiene que ver con lo que nosotros no tenemos. Escúcheme bien, no tenemos autoridad. ¿En qué no tenemos autoridad? Y en qué sí tenemos autoridad. Amén. Y escúcheme bien, es muy importante que usted entienda un principio de autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros, pero que nosotros no hemos entendido hasta el momento, y se llama el poder de la palabra. Dígale al que está ahí a su lado: el poder de la palabra. Este versículo empieza con un pequeño consejo. Dice, además habéis, en el versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Juramentos, votos o compromisos. Todas estas palabras son una misma en sí. Y quiero hablar de lo que significa la palabra perjurar. Perjurar significa jurar en falso, hacer un compromiso falso o hacer un voto y no cumplirlo. Y perjurar también significa jurar mucho de tal manera que hagamos añadir a través de este juramento a fuerza y lo hagamos creer a fuerza. Voy a hablarles de algo muy sencillo. ¿Qué significa hacer esa clase de juramentos o compromisos? ¿Y qué significa cuando nosotros queremos a fuerza hacer que nos crean? Primero, nosotros tenemos una ventaja grandísima. La palabra del Señor dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Y en el concepto de imagen y semejanza de Dios, Dios nos dio mucha autoridad y mucho poder. Una de las autoridades y poderes más grandes que el Señor ha colocado en nosotros es la capacidad de expresar, de hablar, de transmitir a través de nuestros labios, de nuestra lengua, de nuestra boca, un poder creativo o destructivo. A veces nosotros no entendemos lo que significa comprometernos o hacer un voto o hacer un compromiso. Muchas veces las heridas más grandes que le hemos generado a otra persona, que hemos generado en nuestra relación o que hemos generado en nuestra propia relación con Dios, nacen de palabras que hemos dicho, de compromisos que hemos hecho y que no los hemos cumplido. ¿Sabe cuántos hogares tienen la mancha de juramentos, votos y compromisos que se hacen que nunca se cumplen? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho de pronto a nuestra esposa, a nuestro esposo: voy a cambiar? Y nunca lo hacemos. Amén.
o no voy a volver a hacer esto y me comprometo a no hacerlo. Y siempre pasa lo mismo, siempre seguimos en lo mismo. Muchas veces llega el 31 de diciembre del año que pasó y hacemos cantidad de compromisos. Este año que viene, sí, ¿verdad? Este año que viene voy a ir firme a la iglesia. Este año que viene, tus palabras construir, o puedes con tus palabras destruir. Hay palabras que salen de nuestros labios y llegan al corazón de la otra persona y le pueden generar heridas más grandes que simplemente una herida con un arma. Porque esas heridas del corazón a través de la palabra nunca, escúcheme bien, se olvidan. Amén. Nunca las olvidas. O ese compromiso que le hiciste a tu hijo y no lo cumpliste, nunca ese niño lo va a olvidar. Ahora, el poder creativo. Yo recuerdo una historia hace muchos años atrás. Había una chica en la iglesia en la que nosotros asistíamos. Estoy hablando mucho antes de mi matrimonio, mucho antes de casarme, más de 30, tal vez 40 años. En la iglesia había una hermanita que era acuerpadita, gordita. Y siempre el esposo le venía diciendo: gorda, venga, gorda, gorda para acá y gorda para acá. Y siempre había tenido eso. ¿Cómo? No, se había acostumbrado. ¿Cómo? Lo había normalizado. Había normalizado el hecho de que su esposo todos los días le dijera: gordita, gorda, ven gordita, ven para acá. Y siempre le decía gordita. Y ella pensaba que era una frase de cariño. Entonces, para ella esa frase era bonita. Pero un día se enfermó porque estaba gordita. Y fue al médico y el médico le dijo: tiene que adelgazar para que tenga una mejor salud. Ella fue y le dijo al esposo, y el esposo, después de que el médico dijo, le habló al corazón de ese esposo y le dijo: no le vuelvas a decir gordita a la gordita, ahora dile otras palabras. Y él dijo: pero ¿cuáles palabras le voy a decir? En la Biblia están: paloma mía, perfecta mía, hermosa mía. Y empezó a declarar esa palabra sobre su esposa, que era gordita. Y ya no le dijo más gordita, ahora le dijo: paloma mía. Y ella decía: ¿cómo hacía las palomas? Quedaba ahí toda enamorada porque le decía: paloma mía, perfecta mía. Wow, qué palabra tan linda, ¿no? Compenetramos perfectamente, hermosa mía. Y con el tiempo esa palabra fue haciendo efecto en el corazón de su esposa, pero no solo en el corazón, en la naturaleza de ella, en el cuerpo de ella. Ella empezó a adelgazar, empezó a ponerse diferente, fue más delgadita y se cumplió esa palabra. Dios le dijo: cambia tu forma de hablar y va a cambiar lo que hay a tu alrededor. Y ella cambió. ¿Sabe por qué? Porque una palabra tiene poder. Amén. ¿Sabe que cuando usted le dice a una persona: te odio, esa palabra tiene poder? ¿Sí sabías? Esa palabra tiene un poder impresionante. Solamente con decir te odio o decir te amo. Yo decía en estos días, le decía a un discípulo, me decía: es que hay personas a las que yo amo en el amor del Señor. En el amor. ¿Cuántos aman en el amor del Señor? Esa palabra de amar en el amor del Señor es hipocresía. No existe amar en el amor del Señor, ¿sabe? En la Biblia no existe un solo versículo que diga: puedes amar en el amor del Señor. ¿Sabes qué significa amar en el amor del Señor? Porque cuando tú dices yo te amo en el amor del Señor, significa que tú no lo amas de verdad. Solamente porque Dios lo ama, entonces tú te lo aguantas. Amén. Porque el que lo ama es Jesús. Pero tú no quieres el compromiso de Jesús. Yo no, que lo ame Jesús, no lo amo yo. Entonces por eso dice: yo te amo en el amor del Señor. Falso, de toda falsedad, mentiras. Y estamos llenando nuestra boca de mentiras, diciendo que amamos cuando realmente no es así.
Amén. Tenemos que aprender a hablar con la autoridad creadora y que da vida de la palabra. Mira, te voy a enseñar de dónde viene el poder. El poder viene porque en tu corazón tienes al dueño del poder. ¿Cómo se llama? Jesús. Es el poder creador más importante del universo entero. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Más adelante dice, pero ese verbo se hizo carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, hablando de Jesús. Ahora, ese verbo creador, esa palabra que construyó el universo, está aquí. ¿Cuántos decimos amén? Pero muchas veces nosotros queremos tener el poder sobre todo sin tener el poder sobre nosotros mismos. Vamos a mirarlo. Versículo 34 de Mateo 5:34 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Quiero que mires cómo Dios mira. Tú no tienes poder en el cielo. Amén. Amén. Tú no tienes poder en el cielo si tu poder del cielo no está en tu corazón. Amén. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Jesús que está en tu corazón o tú? Jesús. Hace muchos años atrás, recién mi esposa y yo habíamos tenido a nuestro primer hijo, a Joseph. Estábamos en la iglesia, pastoreábamos en Villaluz. Nos fuimos para el Parque Villaluz a una tarde recreativa con la iglesia, un lunes festivo. Y nos fuimos para el Parque Villaluz. Estando en el Parque de Villaluz, yo estoy jugando fútbol. En ese tiempo yo era muy bueno en el fútbol. Era tronco delantero izquierdo. Donde me paraba, ahí esperaba que me llegara el balón porque realmente correr no me gustaba. Estábamos jugando ahí cuando llegó una niña corriendo, era una hermana de la iglesia, y me dice: pastor, allá hay un señor que le quiere robar el balón a la pastora. Y mi esposa, yo la vi, mis ojos en ese tiempo estaban bien, cuadré mi vista y yo vi a lo lejos que un hombre le hacía así, le manoteaba a mi esposa. Usted sabe lo que siente un esposo cuando le manotean a su esposa. A mí me hirvió la espiritualidad. Me sentí físicamente armado, salí corriendo. En cuestión de 2 minutos había atravesado todo el parque y me interpuse entre el agresor y mi esposa, que tenía en una mano el balón y en otro brazo tenía a mi hijo. Y me paré al frente y lo empujé y le dije: a mi esposa la respeta. Es pura autoridad. O sea, lengua habló con autoridad. Cuando yo empujo hacia el hombre, porque él estaba borracho, yo recuerdo todas las personas que me rodean y me dicen: acuérdese que usted es el pastor, acuérdese. Yo entendí ahí, volví en sí, me acordé que era el pastor. Pero resulta que cuando yo veo al hombre que se está levantando y dice: Señor, tranquilo, no me haga daño. Yo pensando que yo era el fuerte. Cuando me doy cuenta, 2 hermanos de la iglesia que medían 1,90 m cada uno y así de acuerpados estaban detrás mío. Él no me tenía miedo a mí. Le tenía miedo a los 2 guaymarones que estaban detrás mío. Eso pasa en lo espiritual. Escúchame bien, Satanás no te tiene miedo a ti, se burla de ti, pero no se puede burlar del que está dentro de ti. Amén. Él puede hacer que tú le des risa, pero Jesús no le produce risa, le produce miedo, temor. Amén. Entonces, siempre tenemos que entender que nosotros no somos la panacea. La panacea es el que está dentro de nosotros. Amén. Primero, no podemos jurar por el cielo porque no tenemos autoridad en el cielo. Humanamente no la tenemos. Segundo, dice el versículo 35, dice: ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. No tenemos autoridad para jurar por el cielo. No tenemos, saliendo del cielo, que es lo más poderoso que usted se pueda imaginar, nos venimos para la tierra y aún aquí no tenemos ninguna autoridad.
No hay poder ni autoridad que nos dé a nosotros la soberanía sobre todo lo creado. Todo lo que está en esta tierra fue hecho por la boca, por la pronunciación, la palabra de Dios, que es Jesús. Y Jesús está aquí. ¿Cuántos decimos amén? Pero vamos más. Dice, en ese mismo versículo dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Eso lo encontramos en un salmo lindo, me encanta el Salmo 48. Dice en el versículo 1, el Salmo 48 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Qué maravilla es que el Señor tenga aprecio por algo que el hombre hizo, una ciudad. Ahora, ¿por qué el Señor tenía conexión siempre con Jerusalén? ¿Sabe usted que antes de Jerusalén, ser Jerusalén se llamaba Jebús? Jebús, Shalem. Por eso hoy la conocemos como Jerusalén. La ciudad era Jebús, la ciudad de los jebuseos. Y en ese entonces, en Jerusalén existía un ara, una losa de piedra plana donde se hacían sacrificios. En el tiempo de Abraham no existía, escúcheme bien, el templo construido. Pero en ese mismo tiempo, Abraham se enfrentó a la guerra de los 5 reinos de Kedorlaomer. Habían secuestrado a su sobrino Lot y él se fue con su grupo de servidores y batallaron contra todas esas ciudades y rescataron a Lot y a su familia. Y cuando venían de esa victoria, dice la palabra que un personaje muy especial llamado Melquisedec se le atravesó. Y dice la palabra en referencia a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, cuando Melquisedec se acerca, él dice sacerdote de Salem, rey de Salem. Salem era la ciudad que hoy conocemos como Jerusalén. Amén. Y ese Melquisedec se le acerca y en honor Abraham toma y le da a él el sacrificio de ofrenda que nosotros ya conocemos. Se lo da a él, lo honra, y dice la palabra que ese hombre Melquisedec le dio a Abraham un pan y le dio vino y lo bendijo, dice la palabra del Señor. Desde ese entonces ya en Jerusalén había un lugar de sacrificio y de adoración. Desde ese entonces ya existían sacerdotes de Dios en esa roca que existía hoy, que existe hoy en la explanada del templo. Después de que se construyó el templo y se construyó la ciudad alrededor de todo ese lugar de adoración, el Señor ama desde siempre ese lugar y dice, tú tienes autoridad, pero no tienes autoridad sobre el cielo, no tienes autoridad sobre la tierra y menos sobre una ciudad pequeña en la tierra. Eso significa que nosotros hemos perdido toda esa autoridad que Dios nos había dado al principio. Pero en el verso 36 dice, ni por tu cabeza, verso 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Escúcheme esto, fíjese la perspectiva de Dios. Ni el cielo, ni la tierra, ni la ciudad, ni siquiera tienes poder sobre ti mismo. ¿Cuántos decimos amén? Ni siquiera tienes poder sobre ti mismo. Esa es la forma en la que Dios ve al hombre. Mire lo insignificante que somos. No tenemos ninguna autoridad, a no ser que entendamos quién es el de la autoridad. ¿De acuerdo? Fíjese que aquí dice claramente, no tienes poder sobre tu cabeza, ni siquiera para hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Yo no tengo autoridad. Yo hubiera querido que mi cabello no se hubiese caído. Yo hubiera querido, pero no tenía la autoridad de detenerlo. Cada vez que me pasaba la mano se me quedaban unas moticas en la mano. Y yo decía, ay, no me quiero quedar así. Entonces rápidamente me casé. Se me caía el cabello, no tenía el poder. Usted puede tinturarse el cabello, pero de que es canoso, es canoso. Usted puede pintárselo de rubio,
pero esa no la hace gringa. Usted es bien chipchombiana. Amén. Ahora escúcheme, puede tinturárselo, ese no es el problema. El problema es que en la naturaleza usted no puede hacer cambios. En su naturaleza usted no tiene poder. Amén. No tiene ninguna autoridad. O sea, no tiene autoridad sobre el cielo, no tiene autoridad sobre la tierra, no tiene autoridad sobre una pequeña ciudad y mucho menos sobre usted, le dice el Señor. Me gusta en la cultura judía que ellos utilizan un pequeño gorrito que nosotros conocemos como el kipá. Ya lo ha visto, ¿verdad? Se lo colocan los judíos. Ellos dicen, pensando en humildad, dicen, de aquí para arriba la grandeza de Dios, porque saben que de aquí para arriba no tienen autoridad y de aquí para abajo la pequeñez del hombre. Me gusta ese concepto humilde. ¿Por qué? Porque nosotros de aquí para arriba no mandamos. Amén. De aquí para arriba no tenemos autoridad ninguna. De aquí para abajo podemos tenerla sí y solo si el que gobierna este corazón tiene el poder completo en nosotros. Fíjese dónde termina esta pequeña acercamiento del cielo a la tierra. Versículo 37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Escúchame bien, el Señor lo primero que me dice es: lo primero que tienes que aprender a controlar es tu lengua. Digan amén. No podemos controlar el cielo, no podemos controlar la tierra, no podemos controlar una ciudad, mucho menos del cabello para arriba. Pero lo primero que debemos aprender a controlar es dígalo más fuerte, diga la lengua. Dígalo que lo escuchen allá en Antofagasta, en Argentina, que nos están viendo. ¿Antofagasta en Chile o en Argentina? Bueno, por allá. Escúcheme bien, la lengua. Porque qué problema la lengua sin control. Dicen amén o ay, ay, ay. Qué problema la lengua sin control. Como dice la Biblia, es un pequeño miembro, un músculo pequeño, pero a problemas que forma. Ni siquiera puedes controlar la lengua y quieres hacer juramentos delante de Dios. Ni siquiera puedes controlar lo que dices y le haces promesas a una persona en el altar y le dices contigo para toda la vida, y no eres capaz de controlar tu lengua y le destruyes el corazón. Amén. Haces pactos, haces compromisos que nunca cumples, porque para hablar tenemos la lengua suelta, pero para cumplir no tenemos autoridad. Dicen amén o ay, ay, ay. Escuchen esto. El Señor nos dice, empieza a controlar. Si dices sí, que sea sí. Si dices no, que sea no. Ten control. Mire, hace muchos años escuché una propaganda aquí en Colombia que decía, decir no también es una respuesta. Amén. Decir no también es una respuesta. Que te invitamos a ir a tomar cerveza. No. Digan amén. Ay, que los amigos vengamos a parrandear, eso no, vaya al culto, deje a su mujer, deje a sus hijos. No. Se puede decir no, o también o sí. Cuéntenme. Sí se puede decir no. Pero no tenemos control de nuestra lengua. Amén. ¿Podemos insultar? Sí. Pero ¿podemos refrenar la lengua? También. Es nuestra decisión. Podemos decidir no herir como podemos decidir hacerlo. Está en nuestras manos, en nuestro control. Cuando nosotros aprendamos a controlar la lengua, escúcheme bien, las cosas empiezan a cambiar. Mire lo que dice la Biblia. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 6, verso 45. ¿Qué dice Lucas 6, 45? Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Y qué más? Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Tú no puedes dar lo que no tienes dentro. Te amo en el amor del Señor. Eso significa que no tienes amor. Amén. Es una excusa para hacer pecar, rezar y empatar. Tú no puedes dar lo que no tienes. Amén. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar paz si vives amargado, porque eso es lo que transmites. No puedes dar amor si vives odiando, porque eso es lo que transmites. No puedes dar de lo que no tienes. Pero para poder dar, primero tienes que llenarte del que está en tu corazón. Amén. Él es el que debe tomar el control, porque Él, tomando el control del corazón, empieza a gobernar cada área de tu vida, si se lo permites. Mire lo que dice en Mateo capítulo 15, verso 11. Mateo 15, verso 11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Sabe que cuando alguien maldice o dice una mala palabra, la primera persona contaminada es la que lo dice? Por eso bien dice la palabra: bendecid y no maldigáis, porque lo que nace en ti primero te abarca a ti. Amén. Entonces piensa muy bien cada vez que vayas a hablar, si lo que tú dices edifica o destruye, bendice o maldice. Muchas personas van diciendo verdades a todo el mundo. Ay, es que yo no me le quedo callado a nadie y yo le canto a la tabla. Canta tablas todas las que quieras. Pero piénsalo muy bien, porque la primera persona afectada puede ser tú. Amén. Digan amén o allá y digan algo o lloren si quieren. Aprendamos que ese poder lo podemos controlar nosotros, porque el que está aquí puede tomar el control. Amén. Hay un versículo que dice así, no recuerdo el versículo ahora, dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas en tu corazón que fue ignorancia. ¿Qué significa eso? No existe el concepto de yo no supe lo que dije. Usted sabe lo que dice. Usted lo dice con conocimiento. Amén. Ay, se me chispoteó. No existen los chispoteos, existe el insulto, la agresión. Amén. Escúcheme bien, no se chispotea ni no lo querías hacer. Lo hiciste sin querer, queriendo, como el Chapulín, sin querer, queriendo. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Números, capítulo 30, verso 1. Números 31 y 2 dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién mandó? Dios manda esto específico. Escúcheme bien. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Primero, cada vez que tú haces un compromiso, cada vez que tú haces un voto, cada vez que tú haces un juramento, tu alma se liga a esa palabra. Escúchame, puede ser que tú no lo entiendas, pero tu alma está ligada a lo que dices. Amén. Tu alma está amarrada al voto que hiciste. Y el Señor dice que cuando tú digas algo y te comprometas en algo, cúmplelo, porque tu alma está ligada. Eso significa que tú, diciendo y hablando de más, puedes estar exponiendo tu alma. Amén. Por eso es que el Señor quiere que entendamos
¿Qué es importante? Porque esto podría ser una palabra, palabras más, palabras menos. ¿A quién le interesa? Yo lo digo y así como lo digo, pues no lo digo más. Punto. Amén. Y podemos no darle la importancia. Como digo una cosa, digo otra. Amén. No. Dios está muy atento a lo que tú digas, porque Dios colocó en ti un poder a través de la palabra y quiere que lo sepas utilizar para bien. Bendecid y no maldigáis, dice la palabra. Amén. Hay un versículo que va también pegado a esto. Eclesiastés 5:4. Dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes ¿en qué? En cumplirlas. Por eso el Señor nos dice a nosotros: si te comprometes, cúmplelo. Mire, qué problema en Colombia con el corazón del pueblo colombiano, que es que todo lo deja a medias. Amén. Todo. Se compromete y a la mitad del camino, qué pereza, me cansé. No, tenemos que cambiar. Si hacemos un compromiso, llevémoslo hasta el final. Amén. Si tenemos un pacto, un compromiso, un voto, una responsabilidad con la que nos comprometimos, llevémoslo hasta el final. En medio de ese proceso, ahí está Dios honrando lo que nosotros hemos dado como palabra y respaldándonos. Amén. No podemos tirar todo por la borda, porque eso lo hacemos con todo. Lo hacemos con el aprendizaje, la universidad, lo hacemos con el colegio, lo hacemos con la familia, lo hacemos con los hijos, lo hacemos con todo. Y perdemos autoridad. Quiero que leamos Deuteronomios 23, versículo 21 al 23, por favor. Dice: cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado ¿en qué? En ti. 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiese salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que a veces lancemos palabras que se conviertan en pecados. Tengamos cuidado. En la antigüedad, si había algo que tenían los antiguos, era palabra. Amén. Palabra. La gente le creía a la otra gente. Si alguien decía: yo me comprometo con esto, él sabía que él cumplía porque tenía palabra. Ahora, escúcheme bien. Cuando tú aprendas a gobernar tu vida, a cumplir promesas, sencillo como cumplir una promesa, vas a tener el poder para gobernarte a ti mismo. Escúchame. Escúchame. Cuando tengas el poder de gobernar tu lengua, una sencilla frase, tendrás el poder para gobernarte a ti mismo. Dice la Biblia que la lengua es como el timón de un barco. Te puede llevar hasta el otro lado o se puede estrellar en una roca y hundirte. Puedes tener éxito o fracaso de acuerdo a ti mismo, pero tú te conduces con las palabras que salen de ti. Amén. Escúchame bien, cuando tengas el poder de controlar tu lengua, controlarás tu vida. Cuando tengas el poder de controlar tu vida, controlarás una ciudad. Cuando tengas el poder de controlar una ciudad, controlarás el mundo entero. Y cuando tengas el poder de controlar el mundo entero, podrás hablar. Y como dice la palabra referente a Pedro: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que se desatare en el cielo, lo que atares en la tierra será atado, y lo que desatares aquí también será desatado allá. Tendrás poder sobre lo sobrenatural. Todo empieza por gobernarnos a nosotros mismos. Dios
nos dio un poder sobrenatural. Pero empieza por nosotros. Amén. No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la ciudad de Dios, ni por ti mismo. Primero aprende a gobernarte a ti mismo y después tendrás autoridad sobre lo demás. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Colóquense en pie, por favor. Si tomas esta palabra en tu vida y la empiezas a desarrollar, tu vida va a cambiar. Habrá un futuro para ti. Habrá una historia diferente para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para tu esposa, para tu esposo. No gobernarás nada si no te gobiernas a ti mismo. La Biblia dice acerca de la lengua que tiene la capacidad de inflamar la rueda de la creación. Eso significa que tiene un poder destructivo tan fuerte como tiene un poder creativo igual de fuerte. Pero empieza en ti. Mi esposa no les contó, pero en Ecuador ella oró por una mujer. Oró por una mujer que vino al altar y ministró al corazón de las personas y declaró una palabra. Ella soltó una palabra. Y la palabra que soltó fue: hay una persona aquí con cáncer y tiene unas bolitas aquí en su pecho. Dios te sana en el nombre de Jesús. Soltó una palabra. Al otro día vino una hermana y dijo: pastora, usted dio una palabra ayer, yo la recibí, me fui a mi casa, yo me toqué y estaba igual, pero esta mañana me levanto y ya no tengo esos turupes en mi pecho. Escuche, es una palabra, y una palabra tiene poder creador, sanador, pero empieza desde aquí para arriba. Amén, no de arriba para abajo. ¿Entendemos? Y yo quiero que usted sepa, yo le he dicho a mi esposa, yo quiero que ores por los hermanos de la iglesia, porque tienes autoridad en esa palabra. Y yo sé que Dios va a mover los cielos, va a mover la tierra y va a mover esta ciudad, pero va a mover esta casa también. Así que hoy le digo a ustedes, primero que todo, tomen el control de sus vidas a través de tomar el control de su lengua. Incline su rostro, cierre sus ojos. Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy por la bendición que tú me das de poder tener esta herramienta tan grande, tan fuerte, tan maravillosa, y lo pusiste en mí. Nace en ti, pero lo pusiste en mí. Y tenemos ese poder creativo, tenemos ese poder transformador, pero primero tiene que transformar nuestra vida, nuestra palabra, nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón por si hemos dicho cosas que han ofendido a otras personas. Te pedimos perdón por esas palabras que hemos dicho que han marcado el corazón de aquellos a quienes amamos y hemos generado heridas. Te pedimos perdón por utilizar la palabra, los labios, la lengua de manera equivocada. Y hoy queremos decirte, Señor, ayúdanos a tomar el control para poder mover los cielos a nuestro favor. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando de una forma sobrenatural, que mi vida sea transformada y cambiada de tal manera, Señor, que yo pueda cambiar específicamente esa pequeña área de mi vida que hace la diferencia.
Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Hoy mi vida empieza a cambiar. Lo creo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén.